Semana 24. ¿Cómo les va? Buenos días. Iniciamos con nuestra imagen de la semana que tiene como protagonista a la jueza Silvana Donoso, quien no logró ser acusada constitucionalmente por un eventual notable abandono de deberes y por la transgresión de tratados internacionales. Por amplia mayoría, luego de 2 días de deliberaciones, la Sala del Senado rechazó el libelo contra la magistrada que lideró la Comisión de Libertad Condicional que dejó libre en el año 2016 a Hugo Bustamante, imputado por el crimen de la joven Ámbar Cornejo. Sí, una jueza que ha estado bajo la lupa desde que conocimos el macabro crimen de Ámbar Cornejo, una joven adolescente de 16 años que termina siendo asesinada por la pareja de su mamá, Hugo Bustamante, quien además ya tenía un historial donde había matado a una mujer junto a su hijo, y él logra justamente esta libertad condicional gracias a esta comisión revisora que era presidida en ese momento por la jueza Donoso. A juicio de los diputados que la acusaban, había un notable abandono de deberes. Durante también la defensa de la jueza se dijo, por ejemplo, que ella no había tenido a mano todos los antecedentes, que ella no había contado con toda la información, algo que fue contrarrestado por las relatoras que estuvieron con los diputados, que dieron parte de la información diciendo que esos antecedentes sí estaban a manos de la jueza, que ese año en particular se les pidió que no se relataran los hechos, algo muy excepcional, y que en el fondo en ese contexto ella había tomado esta decisión. Eso hacía pensar a quienes la acusaban que esto podía prosperar en el Senado. Sin embargo, finalmente se cae esta acusación constitucional y los diputados impulsores de esta acusación constitucional denuncian que hubo presiones salvajes, pero lo dicen sin poder poner sobre la mesa ningún antecedente concreto. Básicamente porque la mayoría de los senadores estuvo por rechazar este libelo, argumentando que la jueza cumplió con la normativa vigente a la época, a pesar de que dejaron claro que no les acomodaba la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, como decíamos, que el 2016 deja libre a Bustamante. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Semana 24 Chile Elige, que los vamos a estar acompañando durante toda esta mañana en TVN. Carla Zunino, ¿cómo te va? De vuelta, bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos como cada domingo. Han sido semanas súper noticiosas y hoy día vamos a ir haciendo también el resumen y vamos a ir proyectando lo que viene. Por ejemplo, mañana con un Santiago que debería estar prácticamente funcionando en su totalidad. Ya vamos a estar con eso, pero vamos a algo muy relacionado con lo que veíamos recién, porque hablábamos de la jueza Silvana Donoso, que estuvo bajo la lupa a raíz justamente del caso de Ámbar Cornejo, y así lo decíamos. Esta semana fue clave. Finalmente fue detenida y formalizada, pasó de calidad de testigo a imputada la madre de Ámbar Cornejo, Denise Llanos, quien, según lo recabado por la Fiscalía en una investigación bien silente pero bien seria también, habría participado directamente en el homicidio de su hija, una chica de 16 años que además sufrió una vulneración permanente en sus derechos. La primera denuncia de violación, y así lo hizo notar la Fiscalía, fue a los 8 años y justamente por parte de quien era en ese momento la pareja de Denise Llanos. Una desprotección recurrente durante la vida de Ámbar Cornejo que termina con este macabro crimen que habría sido facilitado por su madre, por Denise Llanos, y que incluso ella habría ayudado a tratar de encubrir. Ámbar, en enero de este año, había dejado en la conserjería de un departamento que compartía con su madre y Hugo Bustamante en Limache, un mensaje pidiendo que a este hombre no se le dejara entrar más, diciendo que era un psicópata, un asesino, y que su mamá no se daba cuenta del riesgo que significaba lidiar con él para ella y para su familia. Finalmente, ella logró percibir que estaba ante un riesgo latente, riesgo que termina con este desenlace y con esta madre que no solo no la protegió, sino que además habría participado directamente de este crimen. Vamos a ver, hay 74 días para la investigación, finalmente cuál va a ser el desenlace para que se haga justicia en una historia, Rodrigo, tan triste que hemos conocido, una noticia que no nos gustaría haber dado nunca, detalles súper escabrosos que realmente se paran los pelos solo de mencionarlos, pero que son necesarios para que se haga justicia y para que algo así nunca más se repita. Es cierto, es una de las noticias que ha golpeado fuerte, no solamente al país, a propósito de esta situación de esta menor. Es una de las imágenes, por cierto, de las noticias de esta semana, pero también vamos a estar más adelante contándole del anuncio hecho por el presidente de la República, Sebastián Piñera, esta semana respecto a una serie de
acuerdos realizados por varias instituciones chilenas que apuntan a obtener vacunas contra el coronavirus cuando estén listas, lo que se estima puede ser durante la primera parte, los primeros 4 o 5 meses del próximo año. El presidente adelantó que una vez que llegue una vacuna segura y eficaz a nuestro país, los primeros en recibirla serán la población de riesgo. Son 5 millones de chilenos que equivalen a más de un cuarto de la población de nuestro país, era el detalle que entregaba el presidente Piñera. Y esta prioridad incluye, por ejemplo, a trabajadores de la salud, a las personas que son mayores de 65 años, por cierto, también a los enfermos crónicos, a las personas en centros cerrados y a otros grupos vulnerables de la población, era parte del detalle que entregaba el presidente. Además, destacó el acuerdo suscrito con COVAX, una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud, por la Unión Europea, países latinoamericanos y por importantes fundaciones. Por último, dijo el presidente que el gobierno ya está participando y ha manifestado su intención de compra y, de hecho, las reservas correspondientes para poder acceder a 14,4 millones de dosis de vacunas que está desarrollando el laboratorio AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Es una de las noticias, por cierto, también de esta semana. Los vamos a estar hablando más adelante a propósito de esta situación de lo que ha pasado con las vacunas y lo que podría pasar el próximo año si es que llega alguna a nuestro país. Bien, un programa súper nutrido. Vamos a estar con nuestro panel, además, en un ratito, hablando del eventual segundo retiro de las AFP, también hablando del retorno o no a clases, de lo que va a pasar mañana con un Santiago que debería estar a un 97% de su capacidad. Tenemos entrevista con la ministra del Transporte. Hacemos una pausa y estamos de regreso con esto y más. Semana 24. Semana 24. Ya estamos de retorno, de regreso acá en Semana 24 Chile Elige. Vamos a tener en cualquier minuto un contacto con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, a propósito de lo que estamos adelantando. El día de mañana será importante para esta región, para la metropolitana, a raíz de que vuelve el 97% de la gente a tener algo de libertad, desconfinamiento, desescalada, como usted quiera llamarlo, pero tiene que ver con eso, con que efectivamente si estamos preparados para cuando vuelva el 97% de la población a transitar, a moverse por las calles de la región metropolitana. Por mientras, aprovechamos de saludar a nuestro panel, que nos vamos a hacer cargo también de lo que tiene que ver con la pandemia y con muchas cosas más relacionadas a esto y el enfoque político también que se le da a estos temas. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Muy Buenos bien, ya te días. Rodrigo Lacal. Bienvenida, o sea, qué bueno volver a verte. Sí, muy buena noticia tenerte acá. Josefina Ríos, conductora de Radio Duna, Octavia Rivas, editora y conductora de Radio Universo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, buenos días, Carla. Un Gracias. gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Y el caballero de este panel, don Rodrigo Vergara. Hola. De política de Radio Cooperativa, además Más conductor. veraniego, viene más veraniego. Hace rato que estaba veraniego. Sí, ya está. Es que tiene un termostato distinto, Rodrigo. Buenos días. Sí. Es veranista. Qué bueno tenerte de vuelta. Gracias, Rodrigo. Un gusto para mí. Oye, vamos a conversar con la ministra de Transporte en un ratito más a propósito de esto que estamos hablando del regreso, qué sé yo, pero hay tantos regresos que están ahí a la espera. Uno es el regreso a clases también, que vuelve a tomar connotación, vuelve a tomar importancia desde el punto de vista de que qué es lo que hacen los colegios, qué es lo que hace el ministerio, más allá de las consultas que hacen privadamente y particularmente cada uno de los colegios, pero ya se está transformando en un tema importante, tomando en cuenta que estamos abriendo comercio, turismo, la posibilidad de algunas diversiones, pero lo que parece importante para un país que tiene que ver con la educación está todavía ahí en compás de espera, Rodrigo. Sí, lamentablemente hasta ahora ha sido un tema medio tabú, esto del regreso a clase. Se ha mezclado, yo creo, también con la polarización política, un ambiente bastante crispado en donde si no es blanco tiene que ser negro necesariamente y la escala de gris está media difusa. Me parece que la educación, el regreso a clase debería ser una cuestión esencial. Hemos hablado tanto de esto de los servicios esenciales en medio de esta pandemia y el retorno a clase es uno de ellos, creo yo. Me parece que desde ese punto de vista, si bien todo lo que ha empujado comunicacionalmente el ministro Figueroa va en esa línea, no le ha resultado mucho. Los particulares pagados que podrían haber dado el ejemplo incluso lo han hecho, pero de una manera bien pequeña, corta, se han quedado también un poquito al debe. ¿Sabes qué? Y lamentablemente va a tener que convocar a los que no quiere convocar para sentarse todo en una mesa, con el colegio de profesores incluido,
y ver cómo se tiene que bueno, hacer perdón, esto. Yo me imagino que después del plebiscito. ¿Eh? Solo quería acuñar una cosa, porque tú hablas del colegio de profesores, tú hablas de que esto es un poco tabú. Esta semana tuvimos un colegio de profesores que le pide al ministro que no se retome el año, que el año se cierre como está hasta ahora, José. Eso, bueno, desde un comienzo el magisterio ha estado muy en contra del regreso a clase. De hecho, han sido las voces cantantes más fuertes en ese sentido, lo que también ha complicado el debate, sentarse a conversar, etcétera. Pero yo creo que acá hay un punto también político interno dentro del gobierno. En esta, por decirlo, cruzada de echar a andar a los colegios, de que los niños vuelvan a clase, el ministro Raúl Figueroa ha estado sumamente solo. Cuando, por ejemplo, están las conferencias de prensa donde el ministro París le preguntan, bueno, ¿y cuándo van a volver a clase? El ministro París siempre dice, pregúntenle al ministro Figueroa. Pero lo que pasa es que la gente quiere escuchar que el ministro de Salud, con su bata blanca, el doctor, le diga, ¿sabe qué más? Es seguro que su hijo vuelva a clase. Y eso no ha pasado. El ministro Figueroa ha estado muy solo. Incluso si miramos la experiencia internacional, Angela Merkel, Trudeau, Macron, se jugaron su capital político para que los colegios volvieran. Acá en Chile, el presidente Sebastián Piñera ha estado bastante silente frente al tema del regreso a clase. Ahora, entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que si la decisión del gobierno es apuntar a que los niños vuelvan a clase por todos los temas colaterales que tiene, como la brecha que se está produciendo, el problema de la alimentación y una serie de otras cosas, es importante que como gobierno se busque una estrategia potente para darle la confianza a la gente de que vuelva. Eso de la brecha es importante, como también lo de la deserción escolar, que tanto nos costó al menos apaciguarla, y da la impresión de que esto puede transformarse en algo que se nos escape de las manos, ¿no, Octavia? Hay varios estudios que dan cuenta de que la accesibilidad ha sido totalmente dispar. Un estudio que presentó el Ministerio de Educación con el Banco Mundial a finales de agosto daba cuenta que en los sectores vulnerables solo el 27% de los niños había tenido acceso a estas clases online, y en los sectores de mejor nivel socioeconómico un 89%. Cuando tú tienes esa diferencia, te das cuenta que acá hay sectores de la población que tienen un año totalmente perdido. Y con respecto a la soledad del ministro Figueroa, que decía la José, te quiero dar 2 datos de la última encuesta CADEM con respecto a este tema. Solamente el 4% de los padres quieren que vuelvan a clases. Los mismos padres quieren decidir ellos, y el ministro ha dicho que tiene que ser voluntario. Y en la última CADEM, antes del 18, subió 10 puntos el temor a contagiarse. Por lo tanto, también ahí tú tienes un tejido social que va más allá de la necesidad absoluta. Y por eso yo creo que es tabú. No te estoy diciendo que esté bien. Yo también soy mamá y lo único que quiero es que vuelvan al colegio, pero en condiciones de seguridad. Ya, pero es que hay un tema súper difícil. ¿Cómo les están preguntando también? Sí, pero yo quisiera recoger lo que dice Octavia, porque también tiene que ver, cuando nos comparamos con Alemania, con Francia, con la situación bien disímil de nuestros colegios respecto de países más avanzados, donde tienes menos niños por sala, donde tienes más profesor por niño. ¿Qué tan fundamentado creen ustedes que es el temor de los padres? Hay muchos papás que tienen temor porque no sé si hoy día, José, puede efectivamente a ciencia cierta el ministro de Salud decir que es seguro el retorno a clase. Creo que todos tenemos una duda ahí. Y el ministro de Educación tiene también que confiar mucho en que los protocolos que se establezcan dentro de los colegios se ejecuten bien. Aquí cada colegio tiene un grado de autonomía que influye mucho en esa decisión. Y tiene que haber una seguridad en ese sentido, hay que fiscalizarlo. Acá nadie está hablando de que entren todos así como a rajatabla, no. Hay protocolos, hay formas de hacerlo sanitariamente bien, y me imagino que hay que hacerlo. Y si en algún recinto no funciona, bueno, ese recinto habrá que cerrarlo. Bueno, para eso es clave el diálogo que tienen que tener todos los actores de la educación. Ahí también tal vez tienen que estar incluso los centros de alumnos. ¿Por qué no? Pero dejar esto en manos, como dice la Josefina, solo en el empuje que le pueda dar el ministerio desde la Alameda en su oficina, Figueroa, es difícil. Ahora, él tampoco ha tenido esa voluntad de convocar, yo me imagino por la reticencia política que también tiene con Aguilar, digamos, si el magisterio es parte de la Mesa de Unidad Social, que hasta hace algunos meses pedían que el gobierno se terminara, digamos. O sea, ¿tú crees que necesariamente que hay razones políticas también? Es que eventualmente de uno y otro lado. Yo entiendo que haya resquemores, que haya desconfianza. Lamentablemente hay que pensar más allá de eso, para ellos, ¿no? Hay que pensar en Chile, hay que pensar en los niños y sentarse y ver plazos, objetivos, quiénes pueden, quiénes no pueden, cómo. Mira, en mi comunidad escolar hay muchas dudas de
¿cómo vamos a meter a más de 30 alumnos en una sala de nuevo? Entonces, a lo mejor no se ha traspasado lo suficientemente bien el mensaje de que no, quédense tranquilos, no van a ser los 35 o 40 o 40 y tantos en la educación pública el mismo día en una misma sala toda la mañana. Es que la educación pública no tiene esos Bueno, recursos. van a ser 20 un día, van a ser 20 el otro, a lo mejor van a ser 20 en la mañana, 20 en la tarde. ¿Cómo? Con todas las prevenciones, con este tipo de micas, no sé, con algún... Eso tampoco se ha traspasado. Oye, el gobierno claramente. está entregando kits incluso con Pero tú sabes lo que nos decía escudos, Mario con- Aguilar el otro día en una entrevista, decía, ok, y te pongo como ejemplo la Universidad Católica, que ya tiene un plan para después del 18 empezar a retomar, antes incluso que la Chile, que solamente va a llegar con investigadores y posgrados, pero la Universidad Católica le van a entregar a los funcionarios mascarilla, alcohol gel y una mascarilla a cada estudiante. ¿Qué nos decía Mario Aguilar? ¿Qué nos va a dar a nosotros la mascarilla, el alcohol gel? ¿Dónde tienes en una escuela pública, desgraciadamente, y eso es lo lamentable, que solo han leído guías, no han tenido clases online y hoy día tienes que generar recursos y sala, infraestructura para que, como dice Rodrigo, puedan ir de a 10 máximo u 8 por clase? Bueno, hay que poner, están esos mira, turnos. hay que poner las lucas. Es súper difícil. Pero además hay que dar cuenta a la comunidad escolar de que no van a entrar los más chiquitos, de que van Cuarto a entrar medio de la primero, prioridad. terceros y cuartos, Un tema tal vez escalonado. el nivel clave de séptimo octavo, que además no se van a andar abrazando, que conocen los riesgos, porque de 10 años para abajo... Ahora, No, no se van a Ahí hay dos autorizar. cosas, ¿ah? Porque yo quería preguntar, los colegios particulares que tienen más recursos, esa pasividad que han mostrado, Yo digo ¿a qué se que sí. refiere? Primera cosa. Y segundo, entiendo que hay comunas que llevan un mes sin contagios, Sí, pues. pero tienen los colegios cerrados. Eso es porque el sostenedor no se atreve, en términos como legales. ¿No se atreve a solicitarlo? Claro, ¿O no porque tiene las siente- condiciones para... no, yo creo que falta diálogo. Ni los municipios ni los privados. Bueno, es que los Falta munici- diálogo al interior de las comunidades escolares. Los colegios, a diferencia de las universidades no tienen que pedirle permiso al Ministerio de Educación, tienen que proponer un plan, pero tienen la autonomía. Ahora, Los muchas colegios comunidades- necesitan el sí del Ministerio de Salud. Pero muchas comunidades y le del están Ministerio de consultando a los Economía. papás. Sí, Sí. hay encuestas. Ayer- No, ya hay ayer- peticiones, Pero los papás hay están colegios que lo han diciendo- pedido. pero los papás Pensando en están los diciendo que no. municipios y en los alcaldes hay un tema de miedo también, porque el ambiente político, todos sabemos, está muy crispado y temen, por ejemplo, que si hay un brote en algún colegio o algo pasa, comiencen las querellas. No, ¿y quién se hace ¿Y responsable? quién se hace responsable? Y además el tú ponías, alcalde, que José, es el sostenedor. Entonces, tú recién ponías el ejemplo de Alemania, de Francia. En Francia se han tenido que cerrar colegios porque han venido brotes y en el fondo pero lo las cierran escuelas han por tenido que... curso. Lo cierran, Sí, es al lo revés. cierran la lógica. parcializadamente. Cierran Pero lógica, Sí, es en al general revés. es como un recurso de última ratio. Lo último que vamos a hacer es cerrar los Es cerrar el colegios. colegio. Esa es la- Ahora, hay un tema importante, solo como un concepto futuro, cuando uno mira esto y dice, ¿para dónde vamos? Porque efectivamente es cuadrar un círculo. Está la necesidad imperiosa de recuperar el año escolar, sobre todo los alumnos más vulnerables. Pero ¿qué pasa cuando el alumno vive con un adulto mayor? Tiene una población de riesgo objetivo y ese papá no lo puede mandar simplemente porque no se puede contagiar, Va a contagiar él al abuelo. o la abuela a que está a cargo. Clases híbridas. Ese es el concepto probablemente que viene a nivel universitario, pero que requiere de un nivel de recursos que no existen. Ya, último, Y- José, Un sobre este punto, tema porque vamos a hacer Es ahora. muy difícil pensar en que se va a poder reactivar la economía, que los padres van a poder salir a trabajar y sobre todo estoy pensando en el empleo femenino, si es que no resolvemos el tema de los colegios. Ahora, ahí hay también. muchos profesores que se indignan, ¿ah? Dicen los colegios no son guarderías, así que en bueno, el fondo pero- también busquemos otras maneras. Solo lo dejo sobre la Claro, mesa claro. porque aquí hay muchas miradas muy distintas. Y hay muchas profesoras a los que les pasa lo mismo. Vamos a ver Sí, cómo pues, se que tienen sigue. a sus hijos en la casa y que Exacto. también están... Lo que no puede pasar es que se politice como en Estados Unidos, tú ves, el que usa mascarilla es republicano, el que no la usa es demócrata, Ya. y el que está a favor de las clases es de No, usar sí, Todavía. hay muchas Todavía. miradas y en un Ese escenario es muy nuestro complejo. problema en todos los temas. Podríamos seguir hablando toda la mañana de esto, pero los quiero llevar a otro tema que tiene que ver con este eventual segundo retiro desde las AFP. Por Yo no sé ejemplo. si ustedes durante esta semana consideran que hay más agua en la piscina para pensar que esto prospere, porque al principio, tal como pasó en el primer retiro, daba la impresión de que no había piso político. Terminamos con un primer retiro. Después decían, esto era súper excepcional, se había abierto la puerta por una sola vez, se veía muy difícil un segundo retiro, pero esta semana pareciera ser que empieza a tomar fuerza y uno abre los micrófonos en las radios o lee Twitter y la gente mayoritariamente empieza a decir, ¿sabe qué? Sí, yo quiero volver a sacar plata. O sea, ¿Hay más agua en la Y piscina? agregó algo, que es el argumento que están entregando el ministro Briones, que esto no iba a ser solo por una vez y vamos por el segundo. Yo no sé si la ironía de Briones le conviene mucho hoy día, enfrentarse a los diputados, pero bueno, eso es otra cosa. Ya eso tiene más bien que ver con el devenir del proyecto, que yo creo que, claro que tiene más agua en la piscina esta semana. Ahora, ¿es popular el proyecto? Por supuesto que es popular. Ahora, ¿la política está destinada a decirle que sí a todo lo popular? No, pues la política tiene que conducir, que liderar, que encauzar esos debates también y ser capaz de llegar con ayuda, tal vez más universal a la familia chilena hoy día, y no abrir estos flancos que
terminan con los fondos de pensiones transformados en cajero automático. En eso tiene un punto la ministra Saldívar. Sin embargo, la negativa esta vez del gobierno no puede apuntar a los mismos argumentos técnicos de la primera vez, porque ya vimos que le fue mal. No, porque Chile no se incendió, más, que la economía se reactivó en alguna medida. Hay además una voltereta de sus propios parlamentarios que en un minuto no lo aprobaron y hoy día lo están pensando, al menos lo dicen públicamente. Y eso le mete presión a un nuevo gabinete que se supone llegaba a ordenar la casa, se supone. Sí, dos datos sobre la mesa. Yo creo que es para entender, y ahí que es importante que la gente se pregunta, lo que tú decías, Carla, pero esto no era por una vez. La cuña, como decimos los periodistas, del ministro Briones, era dirigida a Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución. Yo quiero traer un poco de trastienda, porque aquí, sin Matías Walker y sin Pamela Giles, es difícil entender por qué pasó lo que pasó el miércoles 23. Y esto tiene que ver que la semana anterior al 18, cuando todos hablábamos de los allanamientos, ¿te acuerdas que los conversábamos acá? La preocupación de la moneda radicaba en que estaba en tabla para este miércoles el tema. Y ahí ocurre que hay mucha molestia en Chile Vamos con Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, quien decide qué temas se ven, por haber puesto inicialmente el 10% y posteriormente en los súper ricos. Y aquí se ha hablado de censura, es decir, tienen 7 diputados, necesitan 4 votos, es decir, con una oposición lo pueden sacar de ahí. Y eso es algo que Chile Vamos lo ha hecho ver. Y ahí aparece Pamela Giles como una posibilidad clave. Ella está en esa comisión, reclamó durante todo el fin de semana el 18 que le querían sacar, ¿te acuerdas? Acusó a George Jackson. O sea, le reclama al Frente Amplio, no a la derecha. Claro, pero el tema es que ella podría eventualmente, si es el voto que se necesita para que la derecha pueda censurar a Matías Walker, sacaba este tema. Y eso se cruzó directamente con lo que ocurrió el martes cuando este tema se puso en la mesa. Es fundamental. Yo con toda la gente de RN que hablaba esta semana, diputados de la bancada, todos te dicen, aquí Pamela Giles, comillas, la hizo. Y les duele en el alma reconocerlo. Pero si no lo entiendes como Diego Chalpern, quien renunció a la bancada de Renovación Nacional por este tema. Aquí cayó un gabinete completo, recordemos la salida de Blumel, de Claudio Alvarado por el tema del 10% y cómo aparece de nuevo y todos se empiezan a abrir. Y hoy día hay un, eso está en la reflexión. Hay un punto ahí además que si bien en el primer retiro, que bueno, fue muy discutido y que ocasionó todo lo que dice la Octavia, en algún momento al menos primó de que esto iba en ayuda de los más vulnerables. Hoy esos vulnerables sacaron todo su haber del fondo de pensiones, o sea, no van a poder sacar ni un peso. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde va dirigido este segundo retiro? Primero que nada. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? 2, ¿es la forma mejor de hacerlo? ¿Vamos a seguir sacando plata de los ahorros de las pensiones de las personas versus un sistema quizás que apunte, por ejemplo, al subsidio a los empleos, que, bueno, se supone que van a haber avisos más ratito al respecto, sí. Y es muy interesante ver cuál va a ser la fórmula que va a elegir el gobierno para avanzar en ese sentido. Y 2, el tema de las promesas y no promesas, yo creo que daña la credibilidad, pero bueno, así que se haya dicho hoy día. Ahora, es el juego de la política. Perdón, pero eso tú crees que le importa a alguno de los parlamentarios, no le importa nada. Nada, ya lo estamos viendo. Ahora, yo creo que puede ser más costoso de lo que creemos ahora. Lo que pasa pero más es costoso para qué, porque aquí hay un rédito político, además, me imagino, súper inmediato de aquellos que lo impulsan al ser algo tan popular. La funa de Twitter, no hay diputado que no te lo ponga arriba de la mesa. ¿Sabes cómo le dicen en RN este tema? La pesadilla 2. Así hablaban durante la semana. Y eso significa, Octavia, que se sienten tremendamente presionados por electores que le dicen, y no quieren pagar el costo. Pamela Giles dijo el miércoles con la ministra en la sesión, yo ya tengo 14 votos de derecha, ¿se acuerdan que eran 3? Sí, pues. Yo te sumo 3 más, en términos, no tengo los 14 de ella, pero 3 con los que hablé y están disponibles, que habían votado que no, y que dicen, ok, nosotros no podemos seguir pagando ese costo político solo si el gobierno no hace algo. Y ahí es clave no solo el subsidio al empleo que se anuncia ahora, que es la medida que la moneda quiere, sino que la negociación por pensiones. Se le va a meter mucha presión a la negociación por pensiones y va a aparecer un concepto que es la pensión básica universal. Vamos a empezar a hablar de creer que se tiene que instaurar eso. Disculpa, Rodrigo tiene más dudas. Se le mete presión, ¿por qué? Porque lo que está tratando de generar el gobierno ahora, sabemos que hay un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, de reforma de pensiones, en comisión. Pero todo lo que se ha generado en estos meses tiene que ver con propuestas de la oposición y también del oficialismo. Y ahí entiendo que el gobierno se está acercando mucho más a la propuesta de la Unión Demócrata Independiente. Por eso la molestia en RN también. Que en rigor no es solo la propuesta de la UDI, está en todo el oficialismo. Esa vez que la presenta la Jacqueline Van Rysselberghe en La Moneda, va también Luciano Cruzcoque, Sebastián Torrealba, o sea, estaba toda la Chile Vamos. Sin embargo, esa es una respuesta también
a lo que desde el Senado la oposición ha hecho en materia de reforma de pensiones después del acuerdo en la Cámara, cuando se lograron con algunos votos de aprobar el 6% adicional, 3 para el Fondo Solidario y 3 para las cotizaciones individuales. Yo creo que ahí la centroizquierda tiene un problema hoy día, y es que con el primer retiro del 10% la gente se dio cuenta que la platita estaba, sí, que la plata era de ellos, ¿cierto? Y que, de acuerdo a los ahorros que tenían mucho más, es decir, había rentado, oh sorpresa, el sistema parece que funciona. ¿Cuál es el problema entonces? Que esta reforma de pensiones, sea cual sea su aprobación o su derrotero en el Congreso, no apunta al real problema, que es el mercado laboral en Chile, con bajos sueldos, con discriminación a la mujer, con la informalidad, los niveles de informalidad a los que nos vimos hoy día expuestos y lo que nos reveló la pandemia. Sí. O sea, ¿sabíamos todo ese nivel de informalidad? Yo creo que no lo sabíamos. No. El Estado, de hecho, no fue capaz de llegar con ayuda a gente que ni siquiera sabía que existía, que no conocíamos, que estaban ahí en la informalidad. Ese es el gran desafío. Yo creo que esta reforma, lamentablemente, nos rasca donde pica. Sí, pero genera un hambre en la ciudadanía que es muy difícil de contrarrestar. Escenarios que se manejan, sobre todo en el oficialismo, es que pase en Cámara de Diputados, pero la apuesta es negociar pensiones donde está en el Senado y que ahí pare. Y ahí es donde aparecen dos cosas. Esta pensión básica universal equilibrada con el ingreso mínimo, con cargo a impuestos nuevos, tabaco, el impuesto a la piscola, como le dicen, el impuesto a la ley de alcoholes, o con cargo al IVA. Lamentable por varios puntos, pero políticamente va a ser un tema cuando este tema crezca, porque como bien dice Rodrigo, cuando va a la UDI a plantearlo, estaba desde hace tiempo este tema. Incluso antes que la DIN dijera que era socialdemócrata, en la UDI ya tenían claro que tenían que caminar hacia esta pensión básica universal. Dejemos dos cosas claras. Y soltar el 6%. La Josefina dice, aquí los más vulnerables ya sacaron las lucas que tenían. ¿A dónde apunta esto? Esto es una jugada política, está bien, pero apunta también a la clase media. Si todos los sectores se quieren un poquito adueñar de ese, entre comillas, vacío que hay hoy día, ¿no? De quién le responde a esos chilenos. Y lo otro, paremos la chacota, digamos, porque si aprobamos una segunda vez de retiro... Viene la tercera y la cuarta. Viene la tercera, la cuarta y vamos para adelante. Eso les quería plantear. Entendiendo que no hay nada de revolucionario ni bolchevique en que los chilenos se arranquen con su propia uña. No. Dejémoslo claro, ¿no? O sea, no tiene nada de... Es parte de la precariedad del sistema incluso. Pero ahí quería apuntar, me parece es todo lo contrario. Me parece súper interesante porque en el fondo uno se pregunta cuál podría ser el muro de contención entonces a esto, porque además el argumento de parlamentarios oficialistas es que el gobierno ha llegado tarde, que las ayudas han sido insuficientes, que no han tenido el efecto esperado con el FOGAPE, con el IFE, con el préstamo solidario. Y es difícil hacer competir ese tipo de medidas, que algunas pasan por un registro social de hogares que está desfasado, donde la gente dice, o soy muy rica para el sistema, o soy muy pobre y no califico. Es un enredo. Con otra cosa que significa algo tan simple de entender como que tú vas a sacar de tu plata lo que te corresponda según esta ley. Es bien difícil hacerlo. Y ese es el pecado eterno de Teatino 120, la focalización famosa. Pero ¿cuál es el dique? ¿Cuál es la focalización hoy día si no sabemos a quién tenemos que llegar? ¿Pero qué te dice el gobierno cuando tú preguntas? Le preguntaba a un ministro anteayer, ¿cuál es el camino para contener? Porque lo que te decían desde la democracia cristiana a la oposición, más los diputados de Renovación Nacional, es que si el gobierno no presenta un plan atractivo, nosotros vamos a tener que ir por esto porque la gente necesita los dineros, que eso es lo que logró instalar Pamela Giles. Además dijo 15 de diciembre, una semana antes de la Pascua. Imagínate. Ahora, el tema es, lo que te digo... El viejito pascuero. Exacto, porque en el fondo te va generando un relato que es muy difícil de contrarrestar para el gobierno. Y ahí te dicen pensiones, donde la ministra también dijo el miércoles que ya hay apertura total a establecer criterios en casos de enfermedades terminales, que eso va a estar arriba de la mesa, que es muy importante. Aunque eso Piñera lo estaba proponiendo hace mucho tiempo. Hace un año. Hace un año por lo menos. Antes del 18 de octubre. Y esto es nuevo, yo no lo había escuchado, que las personas que queden con muy bajos montos puedan también hacer el retiro. Voy a poner un ejemplo. No me dieron cifra, pero si tú tienes 1 millón aproximadamente, que sabes que no te va a rentar una pensión de 8.000 pesos, pero tenemos una pensión básica universal de salario mínimo, también, ¿sabe qué? En una de esas lleves la totalidad. Yo te aseguro que en la negociación que está ocurriendo por la reforma de pensiones, y esto es política pura en el fondo, van a empezar a abrirse caminos que no estaban abiertos. Yo temo que los parlamentarios hoy día están legislando como si nunca más nadie fuera a ser gobierno, porque la poca responsabilidad fiscal, a mí por lo menos me preocupa como esa un poco liviandad,
porque finalmente, más tarde que temprano, hay que hacerse cargo todos aspiran a ser gobierno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo están las finanzas del país, sobre todo cuando se nos viene este año difícil y el próximo, según todos los económicos. De hecho, José, algo que tú dijiste, algunos justifican esto de que hoy día hay un impacto en el consumo, ¿no? Claro. Como reactivador del 10%. Pero esa plata se gasta hoy día, pero resulta que no se va a gastar a futuro. Exactamente. Y ahí no va a estar. Tú decías, iba a haber que pagar igual las pensiones. Tú decías, José, cómo se está legislando hoy por hoy. Y hemos visto durante estas últimas semanas también situaciones bien controversiales. Lo vimos también a fines de semana con lo que pasó con la acusación constitucional contra la jueza Donoso. Una cosa que dice la Cámara y otra cosa que dice el Senado. Y decía la Octavia, va a pasar lo mismo con la reforma de pensiones. El gobierno ya está apostando al Senado más que a la Cámara para que esto siga avanzando. ¿Frente a qué parlamento estamos, Rodrigo? Pero ojo que no es el gobierno el que está apostando al Senado, ¿eh? Es el Senado el que cambió todas las reglas del juego de lo acordado en la Cámara. Por ejemplo, en el caso de la jueza Donoso. O sea, por así decirlo, fue el Senado el que de nuevo puso el pie encima de lo que había salido de la Cámara de Diputados. Bueno, han mostrado discrepancias hace mucho rato en muchas materias. Lo han dicho los senadores, Letelier, Goich y otros, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo del acuerdo en la Cámara, textual. Entonces, al gobierno le cambió la cara, le cambió el escenario y ahora tienen que ver eso. Respecto a lo de la jueza Donoso, yo creo que también hay un cuento ahí en la Cámara Alta de incomodidad con esta insistencia permanente de una y tras otra acusaciones constitucionales, digamos, que complican también muchos equilibrios políticos de los senadores hoy día, pensando en las elecciones que vienen a futuro y otras cosas. Están todos los partidos sacando cálculo hoy día. Entramos en un nuevo ciclo político. A partir de mañana, en tierra derecha, no solo va el plebiscito. Para todo lo que se viene, las primarias municipales, si es que hay, las de gobernadores, o sea, y eso también influye en las decisiones que se toman en el Parlamento. ¿No tuvo que ver con presiones? Como acusaron presiones varios. salvajes, dijo el diputado Lonton. Mira. Pero el diputado Lonton ha dicho tantas cosas. Sin dar ningún antecedente concreto porque dice no me consta, pero no me cabe duda. Claro. Ahora, lo que pasa es que fue 0-0 Zapatero prácticamente la manera en que perdió esto los diputados acusadores en el Senado y dista mucho del escenario en la Cámara de Diputados, que si bien fue ajustado. ¿Qué me decían cuando uno reporteaba o entrevistaba en la radio? Aquí empezó no generar una pugna, ojo, entre poderes del Estado. En el Senado hizo mucho sentido este enfrentamiento que significaba aprobar la acusación en contra de la jueza Donoso y recogiendo el apellido, cuando decían presiones salvajes, uno dice, ¿de quién está hablando? Claro. Está hablando del abogado del presidente Piñera en la causa penal por el tema de las muertes, que Samuel Donoso, hermano de la magistrada, nunca pusieron ningún dato arriba de la mesa. O de la ministra Chévez. ¿Y cuáles serían, cuáles serían los argumentos? Por lo tanto, nadie dio un dato a propósito de ese lobby. Simplemente fueron frases que se dijeron al fragor de las intervenciones. También cayó muy mal en el Senado la intervención del diputado Lonton, llamando a los senadores, haciéndolos corresponsables de las futuras muertes que pudiesen haber si es que no se acusaba si no se aceptaba la acusación constitucional en contra de la jueza Donoso. Eso le cayó muy mal a los senadores en general, tanto que en ese momento la presidenta del Senado le hace una reprimenda al diputado Lonton y dice, le para los carros. Le para los carros bien parados. Dice, oye, no, te estás pasando 4 estaciones. Y él ahí trata de recular y dice que por favor no se incluya, que es víctima de la pasión. Pero todo eso finalmente chacrió también mucho el tenor republicano que debiera tener una acusación constitucional que, bueno, ya hemos visto que se ha banalizado bastantemente el instrumento. Eso respecto a la forma. Respecto al fondo de este caso en lo específico, me imagino que hay cuántas cosas que arreglar, demasiado. Exacto. ¿no? Se pongo un epílogo al caso. Perdón, dale usted. Porque un grupo de diputados pidió a la Corte Suprema que se pronuncie administrativamente con respecto a este tema. Ellos perdieron esta acusación constitucional, que es que la jueza hubiese tenido un costo político a propósito de ser sancionado, que se hubiese aprobado. Pero sí le pidieron a la Corte Suprema que se haga cargo, y ese oficio va a llegar al máximo tribunal, de por qué no se vieron o por qué no se vio el informe de Gendarmería de Hugo Bustamante. Porque la defensa siempre dijo que no se había tenido a la vista, incluso hay versiones contradictorias con las relatoras. Y aquí lo que quieren es aclarar quién dio esa orden y esa decisión. Sí, fíjate, y esas versiones contradictorias podría hacer faltar a la verdad. Cuando la defensa de la jueza dice que no tuvo los antecedentes, pero las relatoras dicen los antecedentes estaban y ese informe de Gendarmería estaba. De no tenerlos a la vista. Y ahí viene la clave. Que no sea vinculante significa que no tienes que fallar en el mismo sentido que dice Gendarmería, pero no significa no estudiarlos y no leerlos. Y el epílogo de esto puede ser que la Corte Suprema
acoja esto y diga que sí hubo un error, aunque sea administrativo, o que no pasó nada y estaba dentro de sus atribuciones. No, ese tipo de antecedentes hay que tenerlo en consideración, sin duda. Sí. Hay un tema de fondo detrás que, de alguna manera, yo lo decía la otra vez, hace algunas semanas, tapó esto de la acusación constitucional, que es el fondo del asunto. Aquí hubo un sistema que en general falló, y no le falló a la jueza, no le falló a Bustamante, le falló a Ámbar. Ella es la verdadera víctima. Entonces, cuando todos los esfuerzos políticos se concentran en acusar o en culpar a una jueza que hace 4 años atrás dejó en libertad a un tipo que después comete, al parecer, no todo indica, estas atrocidades, de alguna manera también los políticos evitan su propia responsabilidad en las leyes que regían al país en ese momento. Hoy día el tema ha cambiado, y este tipo de informes, este tipo de consideraciones están y son más obligatorias, entiendo. Pero, ¿qué pasó detrás del sistema de intervención del Estado a niñas como ella? Claro. Se supo en la audiencia el otro día que otra pareja de su madre, cuando ella tenía 8 años, también la abusó sexualmente. Es el primer abuso para Ámbar, pero prácticamente todas las parejas conocidas de la madre abusaron de eso. Por años hablamos de eso. Por eso. Sí. Entonces, ¿quién se preocupa de eso hoy día? Claro. ¿Hay alguien tirando línea y corrigiendo esas cosas? Un buen instrumento como es la libertad condicional, que según muchos estudios ha demostrado tener muy buena predictibilidad, por decirlo de alguna manera. Ellos generalmente delinquen menos que los otros delincuentes. Si no es bien usada con todos los antecedentes que hay, por ejemplo, este informe, pierde consistencia y además se desprestigia. Un elemento que es bueno te termina teniendo todas estas dudas. ¿Por qué? Porque no se utiliza bien. Y ahí es muy importante que el sistema en su conjunto, tanto los jueces que toman las decisiones, los relatores, el sistema de Sename, etcétera, cooperen, bueno, Gendarmería, todo, cooperen para entregar información veraz y oportuna para tomar las decisiones de la mejor manera posible. Yo sobre esto solo me quiero quedar con algo que dijo Octavia, que me parece súper relevante, que tiene que ver, yo creo, con el cuestionamiento que hace la ciudadanía. Porque aquí, creo, hay que diferenciar entre cuestionar la doctrina que se aplica en los fallos judiciales versus cuestionar el cómo se ejecutan y cómo se ponen sobre la mesa esos criterios. Y muchos se preguntan, bueno, en un país donde reconozcamos las instituciones en general están súper cuestionadas, ¿quién juzga el trabajo de los jueces? ¿A quién le rinden cuenta los jueces? Si este no era el instrumento, ¿cuál es? Se cayó esta acusación constitucional, pero sigue quedando en la retina el, bueno, ¿cuántos otros casos hay donde no se ha tomado la decisión con suficiente responsabilidad, si es que se tuvo su antecedente sobre la mesa y no se tomaron en cuenta, por ejemplo, si es que no se previó lo que podía pasar? Por años hablamos del Cizarro como el ejemplo del niño vulnerado. Vimos su carrera delictual desde los 9 años. Tremendo. Hoy día el Cizarro está detenido, preso, probablemente con 3 asaltos y en uno de ellos con armas de fuego. Es decir, se terminó de graduar ante los ojos de todo Chile. ¿Qué le falló al Cizarro? Le falló a la sociedad, le falló a este sistema. Después hablamos del ISET, del 2014 en adelante. Hoy día la niña símbolo se llama Ámbar. Desgraciadamente solo le sumamos nombres a un fracaso absoluto del Estado en la protección de una menor que fue abusada a los 8 años y termina, desgraciadamente, asesinada como la vimos. Ahí las energías, por supuesto, que no están bien puestas en términos de un sistema completo, desde el Sename y hasta por una años, justicia, y por años, una gendarmería, responsabilidad compartida de años del Poder Judicial, del Parlamento, el problema es que seguimos del contando Ejecutivo. Niños pagando los costos. 2 comisiones investigadoras que no llegaron a puerto. Una causa penal, el caso Sename, acuérdense, las 3.000 muertes. Terminó saliendo Emil Fork, el fiscal a cargo, y no con pocas acusaciones en términos del tema político cuando llegó a Javiera Blanco la investigación. Las responsabilidades penales en ese minuto solamente hoy día llegaron a las cuidadoras y a los funcionarios de CREAT. Emil Fork acusó por tortura. Exactamente. 10 segundos, foco. 10 segundos. 10 segundos. Título. Para esta semana. Un debate peligroso, el del negacionismo. Yo estoy por la libertad de expresión. Y lo otro, el presupuesto. Se viene una semana clave para el presupuesto y más ratito podemos estar esbozando esto del plan de subsidio a la contratación, ojalá con un enfoque de género importante. Abusó de la... No, fueron 10 segundos. Ahora ya, voy a contar 20, Título. Para tranquilidad de muchos en el gobierno, no está en tabla el segundo 10% la próxima semana. Ya. Dato importante. Y según las estimaciones, se congela hasta noviembre. Pausa. Segundo, la batalla por Santiago. La verdadera batalla parte mañana. Con solamente 2 comunas, Paine y Renca, en cuarentena, el resto de fase 3 en adelante. Así que ojo con respecto al autocuidado. Ayer conocimos el nombre de la candidata de Donald Trump para la Corte Suprema. Se trata de Amy
Connie Barrett. Pero nosotros también tenemos una candidata que va mañana al Senado a exponer. Se trata de Adelita Rabanales, un proceso que lamentablemente en nuestro país también se ha politizado bastante. Mañana va a exponer, es una jueza con mucha experiencia, con más de 30 años en el Poder Judicial, así que va a haber que estar atento cómo sigue ese debate. Y un dato, mañana para los ciclistas abre el Parque Metropolitano para todos los que quieran ir a cicletear. Con casco. Con casco, Si no, no por supuesto. entran. José Ríos, Sí, no, Octavia Rivas, don Rodrigo Vergara. Que tengan un buen domingo. Y buena Muchas semana. por estar acá. Gracias. Ustedes también. Nos vemos Chao. la próxima semana. Bien, y lo prometido es deuda también, habíamos Así dicho, es. queremos conversar, hablábamos recién de la batalla de Santiago o el Real Super Lunes con la ministra de Transporte, Gloria Hood, con quien vamos a tomar contacto de inmediato para saber justamente cómo se va a enfrentar esta movilidad que va a aumentar notoriamente, por ejemplo, con comunas como Puente Alto, que van a poder tener más libertad y ir desconfinándose. ¿Cómo está, ministra? Muy buen día, gracias por este contacto. Hola Carla, buenos días. Muchas A ver, gracias ministra, a ustedes. ¿qué va a pasar desde mañana? Prácticamente el 97% de la población en la región metropolitana se va a poder mover. ¿Cómo se va a evitar que el metro, que los buses, que la ciudad se transforme en un gran foco para infecciones por COVID? A ver, lo primero es que este ha sido un proceso gradual. Y si bien mañana se desconfina un conjunto de comunas importante, hay algunas que ya son parte de los ejes más cargados del sistema que estaban desconfinadas. Como, por ejemplo, la zona oriente de Santiago es el principal atractor de viajes. Cuando se abrió la Florida y Maipú, se produjo un aumento importante de los viajes en esa dirección, de manera que lo que pasa mañana es un aumento respecto a eso que ya está funcionando. No es que todo vaya a cargarse ¿Ministra? de una vez en un día. Ya, Así pero mañana que, va a haber como una digo, hay carga. una gradualidad. Mañana va a haber una carga adicional. La pregunta es si también se va a robustecer el transporte público o va a ser el mismo transporte que teníamos hasta ahora, donde al final vamos a ir todos más juntos nomás. Lo que hemos hecho nosotros es que cuando se comenzó a desconfinar las comunas, y especialmente las más cargadas, volvimos a la oferta de transporte, es decir, a la cantidad de buses, trenes, frecuencias, metro de temporada normal. Está toda la capacidad del sistema puesto. Y por eso es que nosotros en diversas horas del día vemos que hay espacio disponible, porque la carga de pasajeros al día viernes todavía era en total de transacciones del transporte público un 70% por debajo de lo que es la carga normal. Todavía estamos lejos de una situación como sería un año sin estas alteraciones que hemos tenido. Aún así, esa demanda, aunque sea baja, se concentra más en las horas punta, porque las personas van a sus trabajos o van a actividades comerciales, y por eso nuestra preocupación es reforzar esas horas punta, tal como lo hemos hecho cuando aumenta la capacidad. Eso significa, por ejemplo, tener buses disponibles para inyectar en la mitad del trayecto cuando es necesario. Ya las frecuencias de metro están en su capacidad, igual que Tren Central. Así que todas las medidas están tomadas haciendo el supuesto de temporada normal, por decirlo de alguna forma. Perfecto, ministra. Independientemente de que nuestra evidencia es que todavía no llegamos a la cantidad de viajes que el sistema ha tenido en otros momentos. Solo para que tengan una idea, el sistema mueve más o menos 5,5 millones de personas en día normal. Y estamos ahora en más o menos 1,700,000. Ya, o sea, es un dato importante que usted entrega, ministra, porque, bueno, efectivamente están funcionando al 30 o al 40 en tiempos normales. Lo que quería preguntarle a propósito de lo que usted dice, seguramente mañana, y quiero entender eso, mañana va a haber una oferta, sobre todo las horas punta, de mayor transporte público, y me imagino también que la hora punta en el metro van a haber más trenes. Eso por una parte. Y lo segundo, ¿cómo está funcionando esto de la sanitización, ministra, en el metro, en el transporte público? ¿Eso es una preocupación para usted, para su ministerio, respecto a lo que va a pasar el día de mañana? Totalmente. Y eso es de los puntos más centrales en los que nosotros nos hemos enfocado. Mirando los casos internacionales, lo que hemos visto es que en ciudades de alta carga de viajes como Santiago, la medida más eficaz ha sido la prevención. Y eso en el transporte público significa, además de tener la capacidad disponible, la sanitización permanente, el uso obligatorio de mascarilla, el uso de alcohol gel. La sanitización no solo de los vehículos, sino además de las estaciones, los torniquetes, las boleterías.
Eso se hace diariamente. En el caso de los buses, hemos hecho más de 36.000 fiscalizaciones a la sanitización de los buses. Se sanitizan diariamente, incluso en algunos casos, dependiendo de las vueltas que dan, hasta 2 veces en el día. Así que esas medidas por parte de la oferta, digamos, de los operadores están tomadas, y lo que nos importa mucho también es un trabajo en colaboración con los pasajeros, que los pasajeros no aflojen con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol gel, las medidas más básicas que estaban recomendadas desde el inicio. Eso también en el mundo ha probado ser lo más eficaz, esa combinación entre la sanitización y la colaboración de los pasajeros en el uso de la mascarilla. El llamado autocuidado al que usted apela, ministra, a propósito de eso. Quiero preguntarle si va a haber un foco especial, va a haber una lupa especial puesta, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, ministra, tomando en cuenta que es la comuna más poblada de la región metropolitana, la más poblada, por cierto, del país, que a partir de este lunes ya deja el desconfinamiento total y va a pasar a la etapa 2. Ahí va a haber un monitoreo especial a partir de mañana para que esto fluya de una manera que la gente también no se sienta un poco incómoda y también se cumpla lo que usted está diciendo, el autocuidado de cada una de las personas. Por supuesto. El eje, si uno mira los datos, el eje de viajes más cargado de la región metropolitana en la hora punta de la mañana es Puente Alto Las Condes. Es donde se realiza el mayor número de viajes en transporte público. Así que por supuesto que vamos a estar pendientes. También nos alegra mucho que tenemos disponible ya la red de metro completa, todas las estaciones, la línea 4 con todas las estaciones entregadas. Eso también da una capacidad adicional porque se pueden distribuir mejor los pasajeros al acceder al sistema. Y vamos a tener, como siempre, buses de refuerzo, todas las medidas que sean necesarias, y no solo dentro de los vehículos y las estaciones. No descuidemos el resto. Aquí el cuidado es en todos los ámbitos. Y por eso nos hemos preocupado, por ejemplo, también de los paraderos, sanitizar paraderos, marcar los puntos de donde uno debería pararse para esperar el bus. Aquí hay un cambio de hábitos de uso de la ciudad completo. Si nosotros relajamos alguna de esas etapas, tenemos riesgo. Y por eso el énfasis nuestro es transporte público, pero también es el resto de las actividades, porque ahí, si descuidamos las medidas, tenemos tanto riesgo como en cualquier otro ámbito. Ministra, usted sigue haciendo hincapié en las horas punta. ¿Cuánto se ha logrado atenuar la hora punta? El que nos distribuyamos de distinta manera. ¿Había ahí conversaciones con las universidades, por ejemplo, para que cuando haya retorno de estudiantes efectivamente no entren a las 8:30, 9 de la mañana y entren más tarde para no sobrecargar el sistema? Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Se han sumado a este llamado? ¿Se está pudiendo hacer de manera progresiva el ingreso y la salida desde las empresas, desde los lugares de trabajo? Sí, esa conversación la hemos tenido efectivamente, tratar de aplanar la hora punta, especialmente la hora punta de la mañana, que es la más restrictiva. Desde abril venimos conversando y con el Consejo de Rectores para que cuando inicien, por ejemplo, clases presenciales, los alumnos de educación superior, no sea antes de las 10 de la mañana. Eso nos permite más o menos un 14% menos de carga en la hora punta. Son estudiantes de educación superior. Así que tiene un impacto bien importante. Por otro lado, todavía no hay inicio de clases presenciales de colegio. Eso también ha bajado en algunos puntos la demanda en hora punta. Y estamos ahora precisamente en la Confederación de la Producción y el Comercio con un conjunto de alcaldes y con representantes de todos los gremios productivos discutiendo esta posibilidad de desfases horarios. Eso nos ayudaría mucho a mantener especialmente el pic pronunciado de la hora punta de la mañana, que fuera más atenuado. Hasta ahora está bastante más bajo que lo que sería en temporada normal, pero queremos justamente mantenerlo un poco como está o atenuarlo hasta donde podamos. ¿Ministra? En la tarde es menos problema porque es un pic más amplio y se distribuyen más los viajes, pero el de la mañana es más restrictivo. Ministra, ya le vamos a preguntar también por los traslados interregionales, que es otra de las cosas o medidas que va a partir el día de mañana. Pero esta semana tuvimos una muy buena noticia que tiene que ver con restablecer el 100% de la línea de metro, o de las líneas de metro que quedaron afectadas por los distintos atentados que tuvimos. Algo que obviamente impacta para bien en la calidad
calidad de vida de las personas. Pero ha pasado ya prácticamente un año del estallido social, estamos a puertas de un nuevo aniversario y mucho se pregunta qué pasa con las investigaciones, si se ha logrado demostrar cuál fue la vulnerabilidad de Metro para que algo así no vuelva a ocurrir. ¿Qué garantías hay de que esto no ocurra otra vez? ¿Y qué ha pasado con esas investigaciones? ¿Hay responsables concretos por haber quemado el metro? Esas investigaciones siguen su curso. Metro ha puesto todas las querellas que han sido necesarias, ha entregado todos los antecedentes, así que está en manos de la justicia avanzar y entregar resultados. ¿No se ha demorado mucho, hasta ahora ministra, ha habido usted? resultados? Yo no puedo opinar sobre la gestión de otro poder del Estado. Todo lo que nos corresponde a nosotros es entregar los antecedentes y colaborar con la justicia en esa investigación. Así que esperamos que sea lo antes posible, pero más allá de esa investigación, lo que a nosotros nos corresponde es prevenir la ocurrencia de situaciones similares que puedan afectar la seguridad de los pasajeros o de los trabajadores de Metro. Y en eso, por ejemplo, se han adoptado todas las medidas en el diseño de la reconstrucción de las estaciones, con más cámaras, con refuerzos de los materiales, con refuerzos también de las boleterías, los lugares donde trabajan las personas de Metro, refuerzos para poder prevenir la protección de los pasajeros que pudieran estar expuestos. Así que todas esas medidas que están en el ámbito que a nosotros nos compete están adoptadas y esperamos que sean eficaces. Ministra, algo le adelantaba ya a Carla a propósito de la siguiente pregunta que quiero hacerle, que tiene que ver también con una cuestión que se comienza a operar también mañana, como si fuera poco, además de lo que va a pasar con las comunas que se desconfinan a partir de mañana acá en la región metropolitana, tiene que ver con los permisos para los viajes interregionales. Había alcaldes, intendentes que están un poco reacios a esto, no les gustó mucho la idea porque hay que fiscalizar, hay que hacer un sinfín de cosas. ¿A usted le preocupa algo de estos viajes interregionales y qué tiene que ver su cartera desde el punto de vista de tratar de que esto funcione, de la manera que me imagino están esperando que funcione? Desde luego nos preocupa a todos porque la principal preocupación en este momento es la seguridad sanitaria. Así que lo que estamos tratando de lograr es que haya una recuperación del movimiento con viajes más largos ya interregionales sin sacrificar la seguridad de las personas, sin aumentar los riesgos. Y por eso esta etapa es bien frágil porque se van tomando las decisiones frente a la evidencia de un descenso significativo de los contagios. Así que por eso es que se abren estas posibilidades. Y empieza a haber entonces una posibilidad desde mañana de ir a otras regiones, desde comunas que estén en etapa 3 o superior a otras que estén en esa misma condición, 3 o superior, sin límites de permanencia, sin límites de número de veces para ir, pero sí va a haber patrullas sanitarias controlando, especialmente en destinos, por ejemplo, que sean lugares de descanso, y siempre hay que tener el pasaporte sanitario el permiso interregional no sirve como salvoconducto en hora de toque de queda, no sirve para atravesar cordones sanitarios tampoco. Así que las medidas restrictivas que afectan a algunas zonas se mantienen. Ministra. Los viajes interregionales no son a todo evento, son solamente en las zonas donde hay evidencia de que se puede circular con menor riesgo. Es cierto, usted decía, son decisiones que se están tomando para ver cómo van funcionando, si efectivamente se baja el nivel de contagio y ojalá no aumente, pero hay que irlas viendo, valorando, calibrando, decía usted. ¿Existe la posibilidad que si esto no funciona se eche pie atrás como los diferentes pasos del protocolo sanitario que tiene el Ministerio? Absolutamente. Y por eso es que es tan importante que todos contribuyamos, porque ante la menor señal de aumento de riesgo, aumento de contagio, tenemos que volver a evaluar la medida. Y esto es, por eso hablo yo de una situación frágil en que si de verdad queremos que haya ya una recuperación más estable de la movilidad, tanto local como interregional, tenemos que todos preocuparnos de respetar todas las medidas, nos estén fiscalizando o no. Aquí no se trata de que uno encuentre un fiscalizador y en ese caso se preocupe de tener los antecedentes. Si todos tenemos el pasaporte sanitario al hacer un viaje, como si lleváramos el carnet de identidad, sería mucho más simple y en ese caso, por ejemplo,
a las personas que no pueden viajar no se les emite el pasaporte sanitario. Por eso es que es tan importante contar con este documento. La mejor de las suertes entonces para el día de mañana. Agradecemos este contacto a la ministra de Transportes, Gloria Huth, en conversación con Semana 24 Chile Elige. Ministra, gracias y, insisto, suerte para el día de mañana. Mañana vamos a estar en contacto seguramente, Muchas ministra. gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias. Bien, vamos a otro de los temas que están en la agenda, que está súper relacionado con esto, con cómo nos cuidamos y con cuánta esperanza también de contar con una vacuna para el COVID podemos tener. Chile ha suscrito una serie de acuerdos para que en el momento que esas vacunas estén disponibles se pueda contar con una cantidad importante de dosis. Queremos profundizar en esto. Estamos en contacto con Leandro Carreño, inmunólogo de la Universidad de Chile, que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, primero, antes de hablar de los acuerdos, muchos se preguntan si la vacuna va a estar, si no va a estar, cuándo va a estar, y durante esta semana el ministro París hablaba del primer trimestre del próximo año. Algunos dicen enero, febrero, marzo. Para usted, ¿esos son los plazos pertinentes para no hacernos esperanzas antes con la vacuna? Bueno, la verdad es que yo esto lo he dicho anteriormente en otra entrevista y creo que si bien está bien ser, digamos, optimista con respecto a la fecha, yo creo que hay que dar un toque también de realismo con respecto a estas, porque los fases 3 en distintos países han iniciado hace muy poco y la duración mínima de los fase 3, los ensayos clínicos de fase 3 es de 1 año. Por lo tanto, yo creo que pensar quizá en el primer trimestre lo veo un poquito adelantado. Creo que estamos un poco justo en la fecha. ¿Podría ser después entonces? ¿Cuándo es como una fecha probable si es que uno piensa, por un lado, en que las fases siempre toman su tiempo para que una vacuna sea segura y tenga los efectos deseados, pero además que aquí se ha desatado una verdadera carrera, por lo tanto se está tratando de poner más recursos y todo el apuro para lograr anticipar lo que sería un proceso normal? De todas maneras ha sido así, esa es la razón por la cual en tan poco tiempo hemos llegado a fases clínicas 3, digamos. Si ustedes comparan con el desarrollo de otros medicamentos, esto es súper histórico y eso tiene que ver con justamente lo que dices tú. Hay una cosa de una inversión de capital humano, de mucha gente, digamos, investigando esto y dándole la importancia de la urgencia, digamos, que necesita, pero también una inversión económica muy grande porque estas fases clínicas cuestan mucha plata. Ahora, es importante que se hagan completas, por supuesto. Ustedes vieron que la vacuna de Oxford, por ejemplo, paró. Eso es algo normal, eso es algo que tiene que analizarse. Y esas cosas son normales en una fase 3. Y es la razón por la cual se realizan. Uno quiere ver los efectos secundarios, digamos, de baja prevalencia y ver qué tan importantes sean esto o no. Y si uno mira los clinical trials, que son, digamos, el protocolo de la fase clínica que está disponible en distintos sitios, ya sea de clinicaltrials.gov de Estados Unidos o en la EMA en la Comunidad Europea, algunos en China, etc., los mínimos son de 1 año, algunos son de 2 años incluso, 1 año, 1 año y medio. Por lo tanto, si estos empezaron, algunos en otros países empezaron como ahí por junio, julio, agosto, septiembre, empezamos ahora nosotros, ¿cierto?, a reclutar en las personas que están involucradas en las fases clínicas. Es difícil pensar que el primer trimestre va a estar. Yo creo que quizá a fines del primer trimestre van a estar los primeros resultados de ensayos clínicos y ahí tú tocaste un punto clave. No es que, yo creo que ahí hay un poco un error conceptual y yo creo que hemos caído un poco en eso todos. No es que la primera vacuna va a dejar de lado todas las demás. Ojalá tengamos más de una vacuna. Yo creo que es bastante probable que más de una vacuna sea efectiva y en ese caso vamos a tener una mayor posibilidad de cobertura. Y hay que comparar también cuáles son los efectos de esa vacuna, cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, y tomar una decisión de acuerdo a eso. Pero yo creo que un poquito apresurado, es decir, primer trimestre. Yo creo que nadie tiene una bola de cristal, porque puesto que no resulte, ojalá que resulte. Yo tengo toda la fe y también mi conocimiento científico, digamos, puesto en que es bastante probable que por lo menos un par de estas vacunas sea efectiva. Pero atreverse a decir que vamos a estar, digamos, ejerciendo un plan de vacunación en el mundo el primer trimestre, yo creo que es un poquito exagerado. Yo creo que, honestamente, siendo realista, yo creo que va a ser a fines del próximo año. Ojalá sea mucho antes, dicen muchos, doctora, pero me gusta el realismo que usted le da a esto. Lo que pasa es que, sí, mira, yo entiendo eso y a mí también, ojalá que sea antes. Y de hecho yo ahora estaba escuchando atentamente a la ministra de Transporte hablar de relajar las medidas, ¿no? De no relajarlas y bueno, no se equivoca, porque lo que pasa es que uno ve eso, uno ve que las personas
uno mismo, empiezan un poco a relajar las medidas porque es difícil mantener las medidas sanitarias, digamos, distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, por tanto tiempo, y también empiezan a aparecer teorías por grupos irresponsables que hablan de conspiración, de que la mascarilla causa hipoxia. Entonces tengo que luchar constantemente contra esos grupos. Uno entra en una entrevista y se llena de comentarios de gente ignorante que dice esas cosas, digamos, y que asocia que una pandemia está controlada por un organismo conspiratorio, etcétera. Yo dejo de lado todas esas cosas. Yo no creo, o sea, yo no voy a decir acá que quizás no hay grandes conspiraciones en el planeta y en los países y en los gobiernos, pero estamos hablando de un virus que hemos sido capaces de secuenciar, que sabemos que produce síntomas, sabemos exactamente qué es lo que ocurre y tenemos que ser súper responsables, doctor, en mantener las medidas hasta que una vacuna sea disponible, y eso no va a ser en el corto plazo. Así es, y me gusta el realismo, yo lo acotaba hace poco rato a propósito de lo que usted dice, pero también creo que es importante pensar que se ha avanzado harto en el último rato, en menos de un año hemos tenido avances importantes respecto a lo que ha pasado con las diferentes vacunas. Y usted hablaba de lo complejo que puede ser esto para que efectivamente llegue una vacuna y empecemos a generar la inmunidad necesaria. ¿Qué es lo más complejo en esta última etapa? Porque falta la tercera, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más complejo? Claro. ¿La eficacia? ¿Saber la eficacia de la vacuna o la inmunidad? ¿De cuánto tiempo puede durar? Mira, la inmunidad de cuánto tiempo puede durar, eso es difícil saberlo ahora a corto plazo, digamos. De hecho, esa es la misma razón por la cual tampoco estamos tan seguros de cómo es la inmunidad natural de la infección. Sabemos que se han hecho muchos estudios al respecto y sabemos que hay un grupo bastante mayoritario de la población que desarrolla inmunidad, pero no es de largo plazo, al parecer. Pero tenemos que esperar muchos años para poder saber una respuesta a eso, porque no es un marcador que nos diga, mira, esto va a durar 20 años. Ahora, en la fase 1 lo que se ve es la seguridad de la vacuna. En la fase 2 lo que se ve es la seguridad en un grupo un poco más grande, pero también la respuesta inmune que causa. Quiere decir, cuántos anticuerpos tengo, de qué calidad esos anticuerpos son, las cantidades de células T, que también son importantes para la infección, digamos, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Pero eso nos puede dar una predicción de que la vacuna puede funcionar porque en el fondo tiene todos los componentes inmunológicos para atacar el virus. Pero definitivamente tenemos que probar la eficacia, y esa eficacia es tomando la vacuna en un grupo grande, mucho más grande, ¿cierto? Y ver si protege contra una infección. Obviamente nosotros no podemos hacer un experimento en el cual, digamos, las personas reciben la vacuna o el placebo y después se infectan, digamos, voluntariamente, porque es un virus que es muy grave. Por lo tanto, son grupos de riesgo que pueden o no adquirir la infección, sobre todo cuando vemos números elevados, que es bastante probable adquirir la infección. Y en eso se analiza la efectividad. Ya, y para finalizar, supongamos que todo eso saliera bien, que se logra demostrar todo esto en el caso de una o ojalá varias vacunas y que los convenios que hace Chile de tenerlos sirvan para que tengamos efectivamente las dosis. ¿Qué tan relevante para que esto funcione va a ser que efectivamente nos vacunemos? ¿Cuál es el umbral que se requiere de gente vacunada para que haya esta inmunidad de rebaño y nos podamos sentir, no sé, seguros andando en el metro, seguros mandando a los niños al colegio, seguros en nuestra vida cotidiana, que al final es el gran desafío en esta pandemia? Súper buena pregunta. Bueno, yo quería que sea complementar muy chiquitito. Además de la efectividad, en la fase 3 también se mide los eventos secundarios de baja prevalencia. Por eso también es importante seguirlos, porque es importante ver que esa vacuna sea realmente segura. Y eso toma su tiempo, porque por supuesto debe tomar su tiempo de análisis. Con lo que preguntas tú de la inmunidad de rebaño, esa es súper buena pregunta. Mientras más gente se vacune, mejor, porque esto funciona como un escudo protector. Por lo tanto, generalmente para que una inmunidad de rebaño debido a una vacuna sea efectiva, uno habla de más de un 80% de cobertura de personas vacunadas. Yo me imagino, y esto es una cosa de salud pública y yo no voy a opinar al respecto, escapa a mis capacidades, que la vacuna va seguramente a haber plan de vacunación centrado en grupos de riesgo, pero como inmunólogo, en el fondo todo el mundo debería vacunarse. Y vamos a tener que ser súper, digamos, majadero, y también una campaña de información, todos los científicos, la prensa, el gobierno, todo el mundo, de tratar de hacer entender a la población de que las vacunas son efectivas, porque están apareciendo grupos que no quieren vacunarse y eso deja de ser una decisión personal, porque cuando una persona no se vacuna, puede ser que esa persona no sea un grupo de riesgo y no se enferme gravemente con el virus, o quizás sea asintomático, pero va a transmitir el virus a personas que son inocentes, digamos, y que pueden morir. Por eso es importante que tengamos un plan no solamente de vacunación, pero también de educación a la población con respecto al tema de las vacunas.
Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que sigue de aquí adelante. Queremos agradecer al inmunólogo de la Universidad de Chile, Leandro Carreño, esta conversación. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Que le vaya Muchas muy bien. gracias a ustedes. Buenos días. Que estén bien. Ojalá se haya quedado largo en el Ojalá. pronóstico. Sí, Sí. era bien realista. Último minuto. Bueno, mañana estará disponible en comisaría virtual el permiso de desplazamiento interregional, algo que estábamos conversando con la ministra justo hace poco rato. ¿Cómo se prepara la industria hotelera para este proceso? Agustín Álvarez tiene los detalles en una jornada en que además se conmemora el Día Mundial del Turismo. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, mañana entonces los hoteles vuelven a abrir sus puertas para recibir a los turistas que puedan viajar. Entonces, recordemos, de aquellas comunas que estén en fase 3, 4 o 5. De esta forma, nosotros hemos hecho la ruta del turismo de hotelera acá en la comuna de Providencia, pero una pregunta que nos hemos hecho es cómo asegurarnos que si vamos a dormir en un hotel, este cuente con las medidas de seguridad, las medidas sanitarias correspondientes, justamente a través de este certificado que está pegado acá en la puerta, en el ingreso del hotel. Estamos con el subsecretario del Turismo, José Luis Uriarte, que nos va a dar más detalles respecto a estas medidas sanitarias que se están aplicando acá en los diferentes hoteles de la región metropolitana, pero también del resto del país. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sí, bueno, durante la mañana hemos visitado distintos hoteles y yo quiero relevar, felicitar y hacer mención de que pese que estos meses han sido meses muy duros de cierre total de la industria del turismo, hemos ocupado ese tiempo para irnos preparando para el momento de la reapertura. Y así como nosotros desarrollamos protocolos de buenas prácticas sanitarias, en donde lo que nosotros queremos ahí son dos cosas. Primero, generar confianza a los turistas, al público, a los clientes, de que las cosas se están haciendo bien. Y segundo, también generar una protección para las personas que colaboran y trabajan en los distintos hoteles. Así entonces, donde encuentren este sello que hemos estado poniendo nosotros en los distintos hoteles y que tú mostrabas recién, eso significa que estas personas, que estos hoteles han hecho propias esas medidas para que, por un lado, cuidemos la salud de los clientes y, por otro lado, puedan funcionar y no se transformen en un lugar de rebrote. Subsecretario, estamos acá recorriendo este hotel, mostrar algunas de las medidas que se están aplicando. Por ejemplo, vemos que está demarcado en el suelo el distanciamiento entre las personas que van a ingresar, porque, por supuesto, el check-in, el check-out es una parte fundamental a la hora de que llegamos a un hotel. ¿Cuáles otras medidas más son importantes aplicar a la hora, entonces, de darle la bienvenida a los turistas a partir de mañana? Bueno, al ingreso van a encontrar que le van a tomar la temperatura a todas las personas que entren, también una inscripción para poder hacer la trazabilidad en el caso que haya un contagio, la desinfección de manos, también de los zapatos para poder entrar y las medidas de distanciamiento físico. Las medidas de distanciamiento físico no son distintas a las que uno puede tomar en una oficina, porque nosotros sabemos que en la medida que evitemos las aglomeraciones y que mantengamos una distancia física entre las personas, las posibilidades de contagio disminuyen. Y una vez que ya estamos en el ingreso a la habitación, vemos como también hay medidas sanitarias dentro de la habitación y cosas que son muy importantes pero que uno no ve, que son, por ejemplo, cuál es el tratamiento para sanitizar y lavar las sábanas, las toallas, los distintos muebles que hay dentro de una habitación, cosas muy domésticas como puede ser el control remoto que hablábamos antes, también cómo ir logrando que esas cosas no signifiquen un riesgo de contagio. Pero lo más importante, junto con las medidas que podamos tomar nosotros como gobierno, que puedan tomar los privados, los hoteles, los restaurantes, está el cuidado personal de cada una de las personas. Nosotros hoy día, mañana, a partir de mañana, con esta posibilidad de viajar de una región a otra que estén en fase 3 o superior, estamos avanzando un paso, estamos recuperando un poquito del terreno que la pandemia nos había quitado. Pero para que eso sea permanente en el tiempo y podamos seguir hacia adelante, tenemos que seguir cuidándonos. Yo quiero transmitir que no hay mejor impulso para la industria del turismo que esta apertura sea permanente en el tiempo. Nosotros no queremos que sea una semana, nos descuidamos, suponemos que la pandemia terminó, nos relajamos con los cuidados y después tengamos que retroceder como hemos visto que ha pasado en otras partes del mundo. Entonces, secretario, también antes le quiero hacer una pregunta porque es súper relevante el tema de los comedores, las áreas comunes. Sabemos que, por ejemplo, muchos de los desayunos vienen con buffet muchos de los hoteles, vienen con buffet incluidos a la hora del desayuno. ¿Se van a poder entonces ocupar estas áreas comunes o cuáles son las medidas que ustedes recomienden que se apliquen en los diferentes hoteles? Bueno, esos son parte de las innovaciones y los cambios que han tenido que hacer los hoteles y han sido muy proactivos en eso. Lo primero es la distancia entre las mesas, igual que en los restaurantes en este proceso de apertura, una distancia de mínimo de 2 metros entre las distintas mesas y ya no vamos a ver esos desayunos buffet extendidos en donde las personas compartían la cuchara para echarse las distintas cosas que estaban en las mesas, sino que hemos visto cómo han implementado bandejas individuales que permiten que este contacto entre las distintas personas se minimice. Y así han tomado una y otras medidas que permiten que esta reapertura se vaya haciendo lo más seguro posible.
También la tecnología ha sido parte fundamental a la hora de aplicar diferentes medidas de seguridad. Lo veíamos, por ejemplo, a la hora de que se pudieron volver a abrir los restaurantes, a la hora de pedir el código a través del código QR, pero acá, por ejemplo, veíamos en un hotel anteriormente que la puerta se iba a abrir a través de una aplicación. ¿Cómo es el desarrollo de tecnologías? ¿Cómo han trabajado de la mano de ellas para poder realizar este paso tan importante que se da a partir de mañana lunes? Bueno, yo quiero felicitar al mundo del turismo porque pese que han sufrido meses de cierre completo, lejos de estar con los brazos caídos, lamentando la situación, han sido capaces de, con innovación, con espíritu emprendedor, ir poniéndose a punto para esta reapertura. Claro, lo que tú decías, hay aplicaciones, por ejemplo, para no tener que abrir las puertas con la mano. Este hotel nos contaba que van a hacer un sistema de check-in que se puede hacer incluso desde el auto para evitar las aglomeraciones en la sala de entrada de los distintos hoteles, en los restaurantes, las cartas, los menús ya no están manuales, sino que era un código QR puesto en las mesas. Bueno, y así todos nosotros vamos a tener que ir poniendo nuestro mejor esfuerzo para que esto sea siempre un paso hacia adelante y no tengamos que retroceder. Ahora, todo este esfuerzo que ha hecho la industria del turismo no sirve de mucho si las personas no se siguen cuidando. Entonces, ante las sugerencias que nos hagan los garzones en los restaurantes, los trabajadores en los hoteles, hacer caso. Si nos dicen que un ascensor, por ejemplo, tiene un aforo máximo de 2 o 3 personas, hacer caso. No cuesta nada esperar un minutito, que el grupo familiar espere que uno suban para después subirse. Esas cosas no cuestan nada hacerlas y eso son garantías de que podamos seguir hacia adelante. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, la invitación justamente hoy en el Día del Turismo Mundial está hecha a que a partir de mañana las personas entonces vuelvan a retomar la confianza, a realizar los viajes interregionales y a abrir entonces de nuevo esta área del comercio que, por supuesto, había estado con los brazos abajo durante todo este tiempo de pandemia. Es cierto, gracias Agustina, ha sido una situación bien compleja en la cual ha estado la industria hotelera y ahora ya da el paso para lo que viene, lo decíamos y lo conversamos también con la propia ministra de Transporte, los viajes interregionales, y lo decía la ministra, ojo, si esto no funciona, por cierto que se puede echar el paso atrás. Agustina, muchas gracias por este contacto. Gracias, Agustina. Y nosotros aprovechamos además de decirle que vamos a hacer una pequeña pausa comercial, volvemos con más temas acá a Semana 24 Chile Elige. Semana 24. Semana 24. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Aquellos que ya nos acompañaban, bienvenidos. Aquellos que se suman también a nuestra sintonía. Esto es Semana 24 Chile Elige, porque estamos a poco ya de poder elegir el plebiscito que se acerca cada día. Ya comenzó la campaña a través de la televisión. Este año, además, en el marco de la pandemia, muchos estiman que podría ser una campaña más preponderante. Lo vamos a conversar con Kenneth Bunker, que ya nos acompaña, doctor en ciencias políticas, nuestro experto electoral también. Bienvenido, Kenneth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, primero preguntarte qué te ha parecido esta campaña electoral que en un ratito más vamos a volver a ver en televisión hoy día, y también cuánto incide esto para poder mover las agujas hacia el apruebo o el rechazo. Bueno, yo tengo mis dudas ahí. No sé si está claro de que esta campaña pueda ser muy efectiva. Recordemos que este es un plebiscito que debió haber ocurrido en abril y ya estamos en octubre. Se aplazó 6 meses. Entonces, si es que uno mira cómo se estaban comportando las encuestas, entre noviembre que se firmó el acuerdo y abril se movía un poco. Particularmente bajó el apruebo del 90% inicial, bajó más o menos a 80, a 75, y el rechazo subió de 10 a más o menos 20. Pero desde marzo en adelante, estos últimos 6 meses se ha movido bastante poco, es decir, las preferencias políticas son estables. Me parece que la gente ya tiene decidido cómo va a votar, o sea, con todo este tiempo también hemos estado en una campaña permanente. O sea, ahora estamos con la franja electoral, pero en el fondo la gente ha estado bombardeada con información durante el último año. Entonces yo no sé si es que esta franja sea lo que pueda cambiar algunas preferencias. Las personas, por ejemplo, que ya están en el apruebo van a seguir votando por el apruebo. En el rechazo podría ser un poco distinto. Yo creo que a ellos les podría convenir, por ejemplo, que vote más gente, que haya una participación más masiva. Ya, porque las franjas son activadoras, dicen, mucho más que mover la aguja en uno de los dos sentidos. Lo que pueden hacer es tratar de invitar a la gente a votar. Ahora, he hablado con otros expertos que me dicen, no sé si la franja en esta oportunidad está teniendo ese rol. Primero porque no es muy informativa, es más de ideas que a veces parecen un poco disgregadas, y estoy hablando de ambas posturas en ambos escenarios, y no necesariamente algo que vaya a movilizar o un llamado que entregue una información que te ayude a ir a votar. Sí, bueno, estas campañas ya, o sea,
estas son campañas que apelan a las emociones. O sea, yo creo que ellas están tratando de reforzar ideas que se han hecho durante los últimos meses. Recordemos que aquí el apruebo y el rechazo, la gran mayoría de la gente sabe qué es lo que quiere votar ya. Entonces, no es como una campaña normal que tenemos con candidatos electorales donde hacen propuestas, donde hay un programa y se pueden contrastar esos programas. Aquí estamos contrastando dos emociones que son distintas en el fondo. Entonces, la gente yo creo que no ve que hay un mensaje claro tampoco, sobre todo en el comando del apruebo. Si uno mira qué es lo que están haciendo en el apruebo, son 20 partidos políticos, son 72 organizaciones sociales. Entonces, hay mensajes que vienen de distintos lados, no hay un mensaje que sea claro en términos de cuál es el programa. Y aparte, ese debate más programático sobre cuáles van a ser las políticas, de qué se va a tratar esta nueva Constitución, debiese ser en abril cuando tengamos que elegir a los convencionales. Ahora, tú hablas de mensajes. ¿Qué se puede dar como mensaje cuando uno tiene un segundo o menos de un segundo para expresar justamente ese mensaje? ¿Cómo se asignan los tiempos? Porque hay gente que claramente no tiene muy claro y debe preguntarse, ¿qué pasa? Porque este diputado, en el caso de Alinco, por ejemplo, el diputado Pepe Out, que tuvieron tan poco tiempo, ¿por qué ellos tan poco tiempo y hay otros partidos políticos o los independientes incluso que tienen más tiempo en la franja que ellos? Sí, bueno, lo que pasa es que este es un trato que se hizo con el CNTV, con el CERVEL, todos los organismos electorales, entre los mismos partidos políticos, y todos los partidos políticos que estaban constituidos a comienzo de año pudieron optar por un espacio en la franja. También lo pudieron hacer los parlamentarios independientes. Y en esta combinación también podían existir comandos o coaliciones. Se podían ir formando distintas coaliciones de partidos políticos con los independientes. Y algunos independientes simplemente decidieron ir solos. Pero esos independientes tienen que haber sido independientes un año antes que se firmó este pacto. Es decir, ser independiente en enero del 2019. Y en ese caso habían dos diputados, el diputado Pepe Out y el diputado René Alinco. Y cuando se distribuyen los tiempos para los distintos partidos políticos, los comandos y los independientes, se mira la votación que cada uno de estos tuvo el 2017. Entonces, René Alinco, que es de Aysén, una región y un distrito con muy poca gente, naturalmente obtuvo muy poco voto, entonces pudo optar por menos segundos. Pero no me parece que es algo malo. O sea, yo creo que Alinco está haciendo una mejor campaña que muchas de las organizaciones sociales que cuentan con presupuesto. Más inteligente, porque en el fondo él tiene lo que se llama 13 cuadros o .44 segundos para mandar un mensaje, y lo que hace en el fondo es mandar un sitio web y la gente va al sitio web. Y yo creo que eso puede tener un impacto mayor, si al final las campañas son eso, es una inteligencia estratégica para ver cómo se apela al electorado. Sí, absolutamente. Me acordaba yo mientras hablábamos de esto, para muchos en otras elecciones se transformaba en una muy buena herramienta. Rosa Daric, todos nos acordamos de eso. O trabajo, que han sido de esas como cosas históricas que han quedado en las campañas. Pero también aquí tenemos dos cosas distintas. Deberíamos tener una campaña que habla del apruebo o rechazo y deberíamos tener otra que habla de la forma o cómo va a ser esta convención. Yo no sé si ha quedado tan claro y algunos han dicho que se han traslapado o que ha sido reiterativo en ambos casos los mensajes que se dan. Es un poco reiterativo porque lo que pasa cuando tenemos estas elecciones con doble cédula, que hay dos preguntas, por ejemplo, tenemos el apruebo o rechazo, tenemos la convención constitucional y la mixta. La gente que va a votar por el apruebo normalmente va a votar por la convención constitucional, y la gente que vota por el rechazo normalmente va a votar por la convención mixta. Entonces, en el fondo, cuando se hace la campaña por el apruebo, también se está haciendo en conjunto con la convención constitucional. Y eso es lo que hemos visto en la franja. O sea, la franja es un poco reiterativa. Es apruebo y es convención constitucional, o es rechazo y convención mixta. Ahora, la diferencia entre estas dos cosas es que cuando uno mira cómo están construidos los comandos en el lado del apruebo convención constitucional, son 20 partidos políticos, son 78 organizaciones sociales, y por eso tenemos esta diversidad de mensajes, miles de perspectivas distintas de distintas personas que participan sobre la misma idea, sobre la misma emoción. En cambio, el rechazo es un mensaje que puede ser un poquito más coherente porque son solamente 4 partidos políticos y son 11 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el mensaje que mandan ellos, en el fondo, puede ser un poco más coherente con respecto a lo que la gente puede necesitar cuando está decidiendo su voto. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Seguramente en el transcurso de la semana vamos a ir viendo más polémicas que se han ido generando. Kenneth Bunker, nuestro analista electoral, nuestro experto en elecciones. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Kenneth. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a volver a hablar del COVID. Ha habido un aumento de casos que se ha podido registrar en los últimos días. Ayer, por ejemplo, en el informe del MinSal, 2.109. Hace rato no veíamos que subiéramos de los 2.000 casos, y tenemos además algunos focos en regiones donde también se está generando bastante preocupación
información. Vamos a conversar con el doctor Álvaro Erazo a esta hora de la mañana, ex ministro de Salud también, para poder conocer su mirada. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla y Rodrigo, un gusto de saludarlos. Igualmente, doctor. A ver, ¿cómo ve usted este leve aumento de casos? No podemos decir que esto se descontroló, pero sí obviamente preocupa. Además venimos saliendo de las fiestas patrias y desde el gobierno, por ejemplo, la subsecretaria Daza ha dicho que podría deberse a eso. Otros expertos dicen que no, que todavía no estamos viendo los efectos reales porque todavía no han pasado por lo menos 10 días desde las fiestas patrias. Sí, yo tiendo a pensar que todavía no hemos visto el efecto fiestas patrias en plenitud. Claramente en las fiestas patrias durante esos días hubo menos cantidad de exámenes y posteriormente se acumularon, digamos, exámenes y hubo una gran explosión de exámenes que se realizaron. Por ende, la variabilidad para poder establecer una proyección de un promedio medio por así decir, todavía debemos dejar pasar unos días. Ahora, lo que es evidente es que estamos en una línea muy delgada de un equilibrio inestable más bien, y por ende la recomendación, las orientaciones tienen que ir justamente a evitar que se vayan a disparar los casos y, por cierto, redoblar todos los esfuerzos en trazabilidad y todos los aspectos de prevención que conocemos. Ya, lo de la trazabilidad ha sido tremendamente relevante y desde hace mucho rato venimos viendo que es una de las mejores estrategias. ¿Se está generando una trazabilidad deseable? ¿Estamos en el ideal o todavía falta? Pensando, doctor, en que aquí la estrategia pareciera ser empezar a convivir con este virus y retomar gran parte de la vida cotidiana. Lo vimos para las fiestas patrias, donde lo que se buscó es que la gente igual pudiera celebrar con el virus presente. Lo vamos a ver mañana, por ejemplo, en la región metropolitana, con ya prácticamente todos en una fase 3 o 2 al menos en adelante, y lo estamos viendo también en algunas regiones. Entonces, uno se pregunta si la capacidad instalada da para pensar en convivir con el virus, pero que se pueda ir buscando los casos que están activos realmente. Aquí lo que hay que pensar es en una visión para los próximos meses. Claramente la vacuna no va a estar disponible hasta el segundo semestre, a lo menos con claridad. Eso tenemos que ser muy claros en argumentar de que tenemos varios meses donde vamos a mantener las medidas. Estamos con una endemia que sabemos hay rebrotes, la experiencia europea así lo dice, la experiencia que hemos tenido también en el caso de algunas regiones, Magallanes también. Por ende, lo más importante es que en el caso de trazabilidad no haya duda de que los indicadores que el propio Consejo ha recomendado, vale decir, tener la mayor prontitud en, una vez aislados los casos, hacer los contactos, y para eso hay indicadores que han sido sugeridos al Ministerio de Salud, hacer los contactos correspondientes, mantener las tasas de producción ojalá más altas en PCR, diversificar la oferta de pesquisas PCR. Hay un examen que es muy importante, el pool test, que es justamente para tomar mayores cantidades de población de manera mucho más efectiva y rápida, y por ende hay que redoblar los esfuerzos en la pesquisa. O sea, lo que no podemos hacer es relativizar el escenario y las condiciones en las cuales nuestro país está. Como usted dice, mañana volvemos prácticamente el total de las comunas, queda una sola comuna de las 53 de la región metropolitana en una condición de restricción, que es la de Renca. Todas las otras 7 millones de chilenos van a circular, van a incorporarse paulatinamente a grados de mayor uso del transporte público, de mayor movilidad, y por ende cualquier medida que tienda a disminuir la capacidad de detección a tiempo, particularmente un tema que a mí me parece que es muy sensible, que es el tema de los brotes. En Magallanes, por ejemplo, pasaron varias semanas en que no se alertaron adecuadamente los brotes que estaban en desarrollo. Y aquí tenemos dos posibilidades de los brotes, o son comunitarios o son laborales. Y si esos brotes laborales, por ejemplo, no hay todo el compromiso para detectar efectivamente estos casos, detectarlos con laboratorio, con PCR, aislar los casos, ver los contactos, indudablemente que esto va a diseminar. Y lo que pasó en Magallanes es crónica de una situación anunciada. Era evidente que iba a explotar porque no hubo un control adecuado preventivo en identificar esos casos, esos brotes, esos clústeres, como se llama también, y actuar sobre ellos. Ese es un problema, y lo mismo creo que en los diversos sectores que se pretendan incorporar hoy día a la actividad, como es educación,
las propias jardines infantiles, las salas cunas. Uno lo que tiene que hacer, y mi pregunta es, ¿se han revisado por parte de la Dirección del Trabajo, las propias mutuales, las condiciones que hay en esos lugares para el retorno de los niños en las salas cunas o en los jardines infantiles? ¿Qué se está haciendo? ¿O es una medida improvisada? Esa es mi preocupación. Lo mismo pasa también con la actividad laboral. En salud ocupacional nosotros tenemos muy bajas licencias laborales. Es cierto que hay mucha gente que no está trabajando, pero no es posible que el 1.3% de las licencias sean de origen laboral por contacto en la actividad productiva, laboral o servicio, digamos. Entonces, creo que ahí hay algo que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Doctor, si no hacemos eso, no es posible volver a condiciones de mayor normalidad. La gente o vive en sus casas o trabaja. Y esas condiciones indudablemente son las que tenemos que hacernos cargo. Usted dice algo muy cierto, doctor, y se hace la pregunta y se pone también del lado de un poco de la preocupación respecto a lo que podría pasar en las próximas semanas. Y lo de mañana, me imagino, es un gran desafío justamente para establecer eso de la trazabilidad, el testeo, el aislamiento, que son las 3 políticas que lleva adelante la autoridad sanitaria. Mi pregunta, doctor, a propósito de lo mismo, y usted pone como ejemplo lo que está pasando en Magallanes, o lo que pasó en Magallanes con esta segunda ola. Sí. ¿Usted está del lado de los optimistas, de los pesimistas, que esto va a llegar más temprano que tarde? Acá a la región metropolitana. Si nosotros no tomamos medidas, claramente vamos a vivir situaciones lamentables de brotes descontrolados. O sea, el virus está circulando. Estamos en fase 4 desde el punto de vista de la circulación del virus. Por ende, tenemos que mantener los sistemas de control y vigilancia adecuados y información oportuna y acciones concretas. Aquí no basta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud no puede hacer todo. Aquí tiene que estar la Dirección del Trabajo, tiene que estar el Ministerio de Transporte, tiene que estar las mutualidades cumpliendo su rol de proteger, prevenir las enfermedades producto del COVID-19, en este caso una infección concreta, para hacer también trazabilidad y seguimiento de los casos. Y la Dirección del Trabajo fiscalizar los lugares donde se pretende que la gente vuelva a actividades como es los jardines infantiles y las salas cunas, digamos. O sea, no es posible dar señales precipitadas si no tomamos las condiciones de prevención y sabemos cómo hay que prevenir, cómo tenemos que hacer las medidas desde el punto de vista de la seguridad del trabajo adecuadas para que podamos cumplir. Si no se cumple eso, efectivamente vamos a tener situaciones de riesgo y yo creo que más que estar haciendo, por así decir, presunciones, porque no hay nada que hacer, por el contrario, hay mucho que hacer. En el caso de los municipios, creo yo que los recursos que se están entregando a trazabilidad, que han sido lentos en la entrega, fíjese que desde junio recién se empezaron a pasar los recursos del Ministerio de Hacienda a los municipios. Doctor, eso es impresentable. Eso no tiene justificación alguna. A propósito de medidas precipitadas de las cuales usted habla, mañana también, más allá del desconfinamiento a gran parte acá en la región metropolitana de las comunas, está lo de los permisos interregionales. ¿Le gustó esa política? ¿Le gustó esa idea? ¿Se lo consultaron a usted, que forma parte además de la mesa COVID? Mire, yo creo que los argumentos que se dieron al principio eran bastante poco sostenibles desde el punto de vista sanitario, porque decía, mire, fallamos en los controles con los permisos interregionales, así que vamos a bajar la guardia. O sea, por el contrario, hay que reforzar los mecanismos de control. Si efectivamente el argumento es para ir a usar la segunda casa en una situación que estamos viviendo de alta vulnerabilidad, sobre todo para los sectores que tienen mayor desprotección, creo que hay que ser muy riguroso desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, y a mí me parece que no se han dado todos los argumentos sanitarios para justificar estos permisos interregionales, salvo actividades productivas que son legítimas, por supuesto, sin lugar a dudas. Hay que tener todo el empeño para que el país vuelva a la normalidad, pero no puede ser a costa de la salud de la población. Si ese es el problema, esta falsa dicotomía entre salud y economía es una falsa dicotomía, porque al final el costo lo van a pagar en vidas humanas si no actuamos responsablemente. Fíjese que en el trabajo de temporada, viene el trabajo de los temporeros. ¿Cómo vamos a tomar las medidas de prevención para que efectivamente esos trabajadores de temporada tengan la protección adecuada? ¿Qué vamos a hacer respecto al retorno a las actividades productivas, como se está haciendo en el sector de la construcción, en el campo educacional? ¿Qué están haciendo las mutuales, la Dirección del Trabajo, en los colegios, los liceos, en las escuelas, antes de hacer anuncios precipitados de que tienen que volver todos a clase gradualmente? Por cierto, el ministro lo ha dicho gradual, pero hay que preocuparse de las medidas, de la infraestructura, de las condiciones que tienen cada uno de estos espacios donde la gente va a desarrollar gran parte de su actividad laboral durante el día. Esos son temas y desafíos fundamentales.
Muy bien, queremos agradecer al doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, además miembro de la mesa COVID, esta conversación con Semana 24 Chile Elige. Ojalá tengamos las mejores noticias, doctor. Muchas gracias, que esté bien. Sí, por el bien de todos. Muchas gracias, Carlos Rodrigo. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Hablando del COVID, vamos a revisar en la página 24horas.cl lo que ha ocurrido con el último informe ya entregado por el MinSal. Recordemos que todos los días se entrega este informe y hay novedades con lo que ha ocurrido porque habíamos hablado de que habíamos subido los últimos días los 2.000 casos, pero en este día, en este último informe, han sido 1.923 los casos nuevos de coronavirus y hay además un nuevo récord en la toma de PCR. Se ha ido aumentando ahí la toma de PCR de manera consistente. También respecto a lo que tiene que ver con las cifras de víctimas fatales, se informan 50 fallecidos, llegando a un total de 12.641 víctimas fatales en el país desde que comenzó esto, desde que tuvimos el primer caso el 3 de marzo pasado. Sí, además la positividad menor al 5%. De los casos nuevos hay 1.233 que fueron sintomáticos, hay 616 asintomáticos, así como además hubo 74 casos no notificados. Con todo esto, Chile llega a un total de 457.901 contagiados, de los cuales 13.556 se mantienen activos. También se da cuenta por parte del Ministerio de Salud qué es lo que está pasando con la gente que está hospitalizada en unidades de pacientes críticos. Los hospitalizados son 888 pacientes, de los que 637 están conectados a ventilación mecánica, de acuerdo a los datos que ha entregado hace poco rato el MinSal, el Ministerio de Salud. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes. También vamos a ir haciendo las bajadas regionales. Hay harta preocupación por lo que está pasando en Magallanes, también lo que está pasando en otros lugares como Coyhaique, que tiene un brote importante en los últimos días y que eso también ha ido generando que se estén haciendo todos los esfuerzos para trazar de buena manera los casos. Así que también hay una bajada ahí por comuna, por región, que es súper relevante, no solo mirar lo que pasa en la región metropolitana, sino que cuál es la radiografía en todo nuestro país. Así es, lo decías tú, Biobío, los lagos Magallanes y la metropolitana son las que están, por cierto, con mayores contagios, y destacar el 4,88% de positividad, que es la cifra más baja de los últimos 18 días, de acuerdo a lo que estaba dando cuenta el Ministerio de Salud. Y nos vamos a los temas internacionales porque, por cierto, que causó sorpresa, no tanto, porque más que sorpresa cumplió con su palabra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de dar el nombre, nominar a una nueva mujer a la Corte Suprema de ese país, 24 horas después de todo el proceso que se estaba generando con la jueza anterior, la jueza Greenberg, que de alguna forma era un ícono en los Estados Unidos, había tomado determinaciones importantes el presidente Trump. ¿Qué se viene para adelante? Bueno, tiene que aprobarla el Senado, pero entre otras cosas, se viene una política interesante a puertas de la elección en los Estados Unidos, la elección presidencial del próximo 3 de noviembre. Paulina Astroza, nuestra analista internacional, ya contactada con nosotros. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Paulina. Buen día. Hola, ¿cómo están? Carla, Rodrigo, gusto saludarlos. Paulina, ¿por qué es tan importante la nominación? Primero, la muerte de una jueza de la Corte Suprema como la jueza Ruth Bader Ginsburg, y que ahora se esté nominando a una nueva persona, en este caso una mujer bastante conservadora, para sucederla en el cargo. ¿Por qué es tan relevante para un país como Estados Unidos, sobre todo en esta coyuntura donde tenemos las elecciones cerquita? Primero, es muy importante por el rol que cumple la Corte Suprema en Estados Unidos. Recordemos que en el caso de Estados Unidos tiene un sistema que no es como el nuestro, tiene un sistema basado en el precedente, el llamado sistema anglosajón, donde las sentencias de la Corte Suprema van creando legislación, y eso es muy importante, y más aún ahora cuando nos encontramos con una Corte Suprema en la cual está, digamos, cargado al lado conservador, pero con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, en el fondo lo que va a ocurrir ahora es que quedaría, porque hay que ver el tema del Senado, con, digamos, 6 jueces conservadores, muy cercanos a las ideas republicanas, pero más bien conservadores en cuanto a su filosofía, y 3 jueces más progresistas o liberales. Entonces, es muy importante justamente este gran cambio que se puede producir para lo que se pueda venir
y ahí adelanto un poco respecto a las elecciones del 3 de noviembre. Entonces, pero en general en la vida de Estados Unidos, en el sistema político y jurídico de Estados Unidos, la Corte Suprema tiene un rol preponderante en la interpretación de la Constitución y en la aplicación de las leyes. Ellos pueden ir cambiando justamente leyes a través de su interpretación y su fallo. Paulina, ¿quién es esta mujer? Es súper joven, además, 48 años. Amy Coney Barrett, que es la nominada por parte del presidente Donald Trump. ¿Y qué tanto se diferencia de la jueza que despedimos hace un par de días a propósito de su muerte? ¿Y qué efectos puede tener, por ejemplo, para la discusión, lo que tú decías, en la carrera política que se viene de cara a la elección presidencial en ese país? Es una abogada que nació en Luisiana, que ha vivido gran parte en el sur de los Estados Unidos, que estudió Derecho en la Universidad de Notre Dame, donde también ha dado clases, ha seguido una carrera judicial, el cual el propio presidente Donald Trump la ha nombrado como jueza de la Corte de Apelaciones, y que ahora, como tú decías, tiene 48 años, y esto también es un dato importante, porque los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos son vitalicios. Ella es una católica ferviente, es contraria al aborto, además ella defiende el derecho al porte de armas, ha fallado en favor de la pena de muerte, y por lo tanto tiene un perfil muy distinto a lo que fue, y por lo que es ícono y es leyenda, y es un gran ejemplo para, digamos, el sistema judicial más liberal, más abierto, que representaba la jueza Ruth Bader Ginsburg. Entonces, es muy importante este cambio. Ella, además, está casada, tiene 7 hijos y tiene una interpretación de la Constitución muy al pie de la letra, es muy ortodoxa en el sentido de la interpretación, y esto es lo que la diferencia justamente a RBG, como se le conoce a la jueza Ruth Bader Ginsburg, en el cual ella luchó por los derechos civiles, por la equidad de género, por la igualdad racial. Además fue muy vanguardista en sus temas siempre, defensora de los derechos de la comunidad homosexual. Por lo tanto, aquí habría un cambio enorme en cuanto a la visión de lo que se tiene, de lo que es la Constitución de los Estados Unidos y cómo ella se aplica. Paulina, pero para que esto realmente ocurra, lo que va a requerir es que esta nominación de Donald Trump pase por el Senado y el Senado la ratifique. Algunos esperaban, entiendo que se hicieron incluso encuestas, y la ciudadanía decía que fuera el próximo presidente, que podría ser también Trump o Joe Biden, vamos a ver, quien nominara a la persona que iba a suceder a la jueza que falleció. Sin embargo, ya está nominada. ¿El Senado, tú crees, le va a dar carta verde, le va a dar el vamos a esta nominación de Donald Trump? A ver, lo primero es que hay una gran polémica sobre el punto que tú señalas, porque en el año 2016, justamente cuando fallece un juez, que es Antonin Scalia, en ese momento Obama quiso nominar a quien lo sucedería en la Corte Suprema, y fueron los republicanos, en especial Mitch McConnell, que hoy día es el jefe o el representante de los republicanos en el Senado, quienes bloquearon esta nominación. Dijeron que Obama no podía, terminando su primer mandato, a 11 meses de la elección presidencial, estar nombrando a quien sucedería a el juez Scalia en la Corte Suprema. Incluso hay unas declaraciones que están grabadas que la propia nominada hoy día Paulina, muy interesante, lo vamos a tener que seguir conversando, te vamos a tener que despedir, estamos en un pie forzado, hoy día tenemos un Semana 24, Chile Elige un poquitito más corto porque viene la franja de inmediato. Así que te invitamos a que la mires, porque ya se nos fue el tiempo. A propósito, muchas gracias Paulina, que estés muy bien. Un abrazo grande. Chao. Ya pues, y nos vamos. Nos vamos, vámonos. Volando a la franja electoral que empieza ahora. Gracias, como siempre, por habernos acompañado aquí en Semana 24. Buen domingo. Adiós. Volando.
Semana 24.